Buenos días, buenas tardes, dependiendo del lugar del mundo en el que te encuentres. Hoy continuamos con el capítulo 8 del libro Cuestión de Límites, de Nedra Glover. Aprende a marcar, comunicar y mantener esas líneas que nadie debería cruzar. Traumas y límites. Libérate del pasado con unos límites saludables. Nadie quería estar con ella, así que aprendió a vivir sin necesitar a nadie. Amber tenía solo un mes cuando se fue a vivir con su abuela paterna. En cuanto cumplió 10 años, ya había vivido con su padre, con su abuela y con su tía paterna, en tres hogares distintos, con normas distintas. Y entonces, cuando tenía 10 años, su madre volvió a su vida. Amber se mudó con ella y allí estuvo hasta que cumplió 17. Fue un infierno. La madre de Amber tuvo numerosos novios, todos unos cretinos, y como no pagaba las facturas a tiempo, de vez en cuando les tocaba quedarse con el novio en cuestión. Desde los 10 hasta los 12, el por aquel entonces novio alcohólico de su madre abusó sexualmente de ella. Cuando tenía 15 años, Amber se enzarzó en una pelea física con otro de los novios de su madre para intentar protegerla. Al cumplir 17, Amber se independizó. No quería ser una carga, por lo que decidió cuidarse de sí misma sin pedirle nada a nadie. Tampoco es que esperase que alguien hiciera algo por ella. A los 32, Amber era totalmente independiente y parecía una mujer de éxito. Había terminado una carrera y un máster en administración de empresas y tenía una profesión que le encantaba, sobre todo porque cobraba bien. Sin embargo, a pesar de su éxito laboral, la vida sentimental de Amber era inexistente. Cuando salía con alguien, su compañero se preguntaba cómo acoplarse en la ocupadísima vida de ella. Por supuesto que Amber quería compañía, pero no necesitaba a nadie. En sus relaciones lo dejaba claro manteniendo cierta distancia. No dejó nunca que sus parejas conocieran a su familia y tampoco estaba interesada en conocerla de ellos. No entendía por qué la gente era tan dependiente. Quería hablar a diario y pasar tiempo con ella. Antes de que una relación fuera demasiado seria, Amber cortaba por lo sano, bruscamente. Hace 3 años dejó de salir con hombres por completo. Diría que soy ese tipo de persona que necesita estar sola, creía. Amber se creó su propia soledad, estableciendo distancia, ignorando a los demás y, en definitiva, estando cerrada a cualquier relación. De vez en cuando hablaba con sus padres, pero no muy a menudo. Normalmente solo hablaba con su padre por el cumpleaños de él y por Navidad. Su madre se había casado con un tipo que no era tan malo como los otros y quería estar cerca de su hija. Llamaba a Amber con frecuencia y organizaba encuentros. Aunque amaba a su madre, Amber no tenía la sensación de que pudiera confiar en ella. Al fin y al cabo, su madre no había estado ahí la mayor parte de su infancia y ahora no iba a fingir que entre las dos todo estaba bien. Amber también se había convertido en un maravilloso camaleón y era capaz de adaptarse a cualquier entorno en el que se encontrara. En el trabajo era una líder y un buen miembro del equipo. Sabía que para gozar de éxito en su carrera debía fingir amabilidad y que no le pasaba nada. Después de 28 años de que no le pasara nada, sin embargo, Amber empezó a experimentar una crisis emocional. Lloraba por cosas del trabajo que en otras circunstancias no le habrían importado lo más mínimo. Cuando hablaba con su madre se irritaba muy a menudo. Normalmente era capaz de ponerse una máscara de felicidad, pero de un tiempo a esta parte se distraía y se obsesionaba con pensamientos y recuerdos de su infancia. Amber vino a verme cuando murió su padre. No sabía por qué su fallecimiento le había afectado tanto, ni que estuvieran muy unidos, pero sentía mucha rabia. Era como si sus traumas de la infancia hubieran salido a la superficie a la vez.
Comenzó a pensar en que su madre la había abandonado, en los abusos que sufrió y en que le tocó vivir con varios miembros de su familia sin llegar a sentirse en casa en ninguno de esos hogares. Límites y traumas. Los traumas infantiles influyen en nuestro desarrollo, así como en nuestra capacidad para implementar y respetar límites. Los traumas infantiles incluyen desatenciones o abusos sexuales, físicos o emocionales. Echemos un vistazo a cada uno de los diferentes ámbitos. El estudio Adverse Childhood Experiences, ACE, se creó para medir el impacto de los traumas infantiles. El ACE mide los traumas en las áreas de los abusos, las desatenciones y las disfunciones infantiles. El ACE considera a las siguientes áreas: abuso físico, sexual o emocional, desatención física o emocional, disfunción familiar, enfermedad mental, pariente en la cárcel, adicciones, madre maltratada que sufre la violencia, divorcio. Mudarse numerosas veces también se considera traumático. Las personas con una alta puntuación en el ACE, es decir, superior a 4, son más propensas a padecer enfermedades mentales, problemas relacionales y de salud mental, como la ansiedad o la depresión. El resultado de Amber en el ACE era de 8 sobre 10. De puertas para afuera, parecía que lo llevaba bien. Hacia adentro, sin embargo, estaba triste y se sentía sola. No tenía ninguna relación saludable y su padre acababa de fallecer. Lo único que sabía era que quería sentirse mejor. No quería que la inundaran los recuerdos del pasado ni experimentar rabia por la muerte de su padre. Cuando le hablé de los límites, Amber no tenía ni idea de hasta qué punto estaban relacionados con los problemas de su vida. Le ayudé a unir su estado emocional actual con sus traumas infantiles. Poco a poco empezó a ver que había creado límites rígidos para mantenerse apartada de la gente. A Amber le daban miedo las conexiones emocionales. Se considera débil, se consideraba débil por estar triste y avergonzada. Y no quería que nadie se enterara de esos sentimientos. Incluso cuando murió su padre, le decía a todo el mundo a todo el mundo que se lo preguntaba, que ella estaba bien, pero no lo estaba. Sufría en silencio. Y tras pasarse años enterrando sus emociones, todos sus sentimientos estaban saliendo a la superficie al mismo tiempo. Durante muchos meses, Amber fue reticente a asistir a terapia. Venía a una sesión y después cancelaba la siguiente. Detestaba la idea de necesitar terapia para que la ayudara a sentirse mejor. Un día le comenté que quizá no necesitaba la terapia, tal vez solo necesitaba sentirse mejor. Y la terapia era una parte de ese proceso. Según Claudia Black, una célebre autora, conferenciante y asesora especializada en adicciones, hay 3 tipos de transgresiones de límites habituales que tienen lugar cuando se experimenta un trauma. A continuación, verás unos ejemplos de cada uno. Transgresiones físicas. Tocar o acariciar de manera inapropiada. Reprimir el cariño que se siente. Que no te hayan enseñado a cuidar de tu cuerpo. Negarle la intimidad a una persona. No proporcionar ropa adecuada. Pegar, empujar, pellizcar. Leer diarios privados o rebuscar entre las cosas de una persona. Transgresiones sexuales. Hacer bromas o insinuaciones sexuales. Visualizar material adulto, como revistas o vídeos sexuales. Despreciar a alguien por su género, hombre o mujer, o su orientación sexual. Que no te hayan dado la suficiente información sobre el desarrollo de tu cuerpo. Cometer actos sexuales forzados o coactivos. Cualquier tipo de abuso sexual. Ignorar la negativa de la otra persona a mantener relaciones sexuales. No respetar los deseos de alguien de usar protección. Transgresiones emocionales. Restar importancia a los sentimientos del otro.
Gritar a alguien constantemente, que te digan qué sentir y cómo pensar, que te digan que tus sentimientos no son válidos, no enseñarle a alguien a cuidar de sí mismo, tener que gestionar los conflictos de los padres, no depositar unas expectativas apropiadas, hacer luz de gas, culpar a alguien de algo que no ha sido su culpa, disuadir a alguien de tener opinión propia, burlarse de alguien, decir a las bravas, tus sentimientos no importan o no vales lo suficiente. Problemas habituales a los que se enfrentan los adultos que han sufrido abusos o desatenciones. Quieren ayudar a todo el mundo, aunque no dispongan de las herramientas necesarias. Trabajan sin parar. Asimilan estar ocupado con tener éxito. Dejan dinero a gente que ha demostrado que no se lo va a devolver. Comparten demasiada información con la esperanza de recibir amor a cambio. Son incapaces de regular sus emociones. Quieren complacer a todo el mundo. Les aterra el conflicto. Tienen una baja autoestima. Se meten en relaciones complicadas. Son incapaces de tomar decisiones sin conocer la opinión de los demás. Abuso adulto. Los adultos también podemos sufrir abusos, por supuesto. En una relación adulta en la que hay violencia doméstica se transgreden los límites reiteradamente. En una relación en la que los adultos sufren abuso sexual, abuso emocional o desatención emocional, los límites también están siendo transgredidos. ¿Cómo afectan los traumas a los apegos? Las transgresiones de los límites que se deben a los traumas, ya sean en la infancia o en la edad adulta, afectan a nuestra capacidad para crear apegos saludables. Hay dos estilos de apego nada saludables que influyen en los límites de una relación. Apego ansioso. Buscar validación constantemente. Tener un comportamiento de autosabotaje. Amenazar de manera habitual con romper la relación. Discutir con frecuencia sobre lo entregada que está la otra persona en la relación. Romper la relación a menudo por problemas nimios. Cuestionarse una y otra vez las acciones y su intención, ya que se interpretan como una amenaza. Tener un miedo paralizante a que la relación termine. Desear cercanía, pero no dejar de apartarse de la gente. Tener conductas dependientes para llamar la atención. Sentir incomodidad al estar solo. Apego evitativo. Buscar continuamente razones para justificar que la relación no funciona. Concentrarse en exceso en los aspectos negativos de la relación. Obsesionarse con pensamientos que llevan a dejar la relación. Tener dificultades para abrirse. Preocuparse constantemente por la pérdida de autonomía. Pensar, nadie vale lo suficiente. Creer a menudo que una conexión normal es demasiado dependiente. Un tipo de apego no saludable utiliza en su mayoría límites rígidos. Las personas con apegos ansiosos, en cambio, tienden a poner límites porosos. Un apego seguro está determinado por los límites saludables. Apego seguro. Ser capaz de estar lejos de la pareja sin sentir incomodidad. Regular las emociones durante las disputas. Tener una identidad propia saludable. Estar cómodo al compartir los sentimientos. Sin sobreactuar, permitir a los otros que expresen lo que sienten. En sus relaciones, Amber tenía un apego evitativo. Aunque deseaba relacionarse, también quería ser autónoma. No le gustaba el sentimiento o la idea de tener que depender de otro. Como consecuencia de la desatención emocional vivida durante la infancia, una persona puede llegar a desarrollar contradependencia, que se caracteriza por lo siguiente.
tener dificultades para mostrarse vulnerable ante alguien, no estar dispuesto a pedir ayuda, preferir hacer las cosas sin apoyo, estar incómodo al sentir apego por una persona, poner a propósito cierta distancia emocional, sentir una soledad constante, ser incapaz de identificar y aceptar los sentimientos propios. Es probable que la contradependencia sea la manera en que una persona con apego evitativo aprende a protegerse a sí misma. A pesar de los deseos de tener una relación, comprometerse de verdad con alguien se antoja peligroso. Por lo tanto, la persona acaba utilizando límites rígidos, como mantener distancias con la gente o decir siempre que no, para así sentirse segura. Tras un trauma, culpabilidad y vergüenza. Aceptar nuestra historia quizás sea duro, pero ni por asomo tan difícil como pasarnos la vida huyendo de ella. Admitir nuestras vulnerabilidades es arriesgado, pero no tan peligroso como perder la fe en el amor, en la posibilidad de encajar con alguien y en la alegría, tres de las experiencias que nos vuelven más vulnerables. Solo descubriremos el infinito poder de nuestra luz cuando tengamos la suficiente valentía para explorar la oscuridad. Brené Brown. La vulnerabilidad es nuestra capacidad de compartir con los demás quiénes somos. Nos sentimos más cómodos siendo vulnerables cuando no hay miedo a las consecuencias. Ser vulnerables nos permite ser sinceros y claros sobre las experiencias que nos han moldeado. Tener miedo a la vulnerabilidad es tener miedo al juicio ajeno. Es probable que crecer en una familia tóxica nos haga sentir vergüenza. La vergüenza provoca una baja autoestima y querer complacer a todo el mundo. Para las personas que han sufrido traumas, la parte más complicada es la vulnerabilidad que supone compartir su historia con los demás. Creemos que si somos vulnerables, la otra persona tendrá un peor concepto de nosotros, nos hará daño de nuevo, minimizará nuestro trauma, pensará que somos débiles, nos juzgará. Cuando tememos ser vulnerables, abundan los límites rígidos, porque el objetivo es estar seguros. ¿Cómo la discreción influye en nuestra capacidad para comunicar límites? Cuando se transgreden tus límites, puede que no sepas con seguridad cuáles son apropiados y temas que los demás no vayan a respetarlos. En algunas familias se enseña a guardar los secretos con frases como esta: lo que ocurre en esta casa se queda en esta casa. Si decides hablar sobre tu trauma, tal vez creas que estás traicionando a tu familia. En algunos casos, si se rompe esta norma, la consecuencia es una alteración en las relaciones familiares. Cuando en una relación hay violencia doméstica, hablar con los amigos o con la familia sobre los maltratos quizá parezca una traición a tu pareja. Aunque a lo mejor seas consciente de que el comportamiento de tu pareja es inapropiado, puede que no estés preparado para dejarla. Contárselo a alguien puede dar pie a que los demás te presionen para que actúes. Enseñar a los niños a guardar secretos es perjudicial para su crecimiento y desarrollo. En resumidas cuentas, tanto los niños como los adultos deberíamos sentir suficiente seguridad para hablar sobre lo que ocurre en nuestros hogares. Cómo los escenarios traumáticos influyen en nuestra capacidad para establecer límites. Ejemplo número 1. En tu relación de pareja, siempre que intentas decir lo que piensas, tu voz parece ofensiva o estúpida. Durante las discusiones, tu pareja te insulta y te menosprecia. Consecuencia:
Es probable que dejes de decir lo que piensas a tu pareja y a los demás, porque quieres evitar conflictos. Ejemplo número 2. Cuando eras pequeño o intentabas contarle algo a tu madre, ella siempre te ignoraba o enseguida intentaba que pararas de hablar. Ni siquiera reaccionaba en los casos en los que tal vez necesitaba su apoyo, como cuando tenías problemas con tus compañeros de la escuela. Consecuencia, has desarrollado la creencia de que tu voz no es importante. Así pues, te guardas las cosas para ti mismo. Ejemplo número 3. En la universidad te acosaron sexualmente. El acosador te dijo, nadie te va a creer porque estabas borracha. Consecuencia, no has vuelto a beber y tampoco sales con hombres, porque no te fías de ti ni de los demás. Autocuidado. Si has experimentado contradependencia, abusos sexuales, físicos o verbales, o desatención emocional o física, es probable que te cueste muchísimo cuidar de ti mismo. ¿Qué ocurre cuando practicas el autocuidado? Te pones expectativas razonables en el momento de cuidar de los demás y de estar allí para ellos. Mantienes una buena salud mental. Tienes el papel de hijo en lugar del de padre de tus padres. Tienes el papel de hermano en lugar del de padre de tus hermanos. Pides lo que necesitas. Te pasas las vacaciones haciendo cosas que disfrutas. Dejas a los demás espacio para que cuiden de sí mismos. Hablas menos con la gente que te agota la energía. Tienes claro quién eres tú, más allá de lo que te han hecho pensar de ti mismo. No utilizas tu pasado como una razón para evitar actuar. Hablas sobre tus sentimientos. Te permite sentir placer. Cuentas la verdad de tu pasado sin edulcorar las experiencias. Eres amable contigo mismo. Te enseñas cosas que no te enseñaron durante la infancia. Aprendes a disfrutar de tu cuerpo. Cómo ocuparse de los problemas y entender los de los demás. Cambiar es posible siempre, independientemente de lo que hayas tenido que vivir. Si ves que tus límites son rígidos, ten en consideración el modo en que puedes crear límites más saludables. Por ejemplo, es posible cambiar un tipo de apego cuando eres consciente y estás preparado para hacer el trabajo de modificar partes de tu ser. Si evitas comprometerte con otra persona, piensa en los beneficios de una relación con compromiso. En lugar de seguir por el camino que te ha hecho sentir seguro en el pasado por culpa de tus traumas, decide hacer algo diferente. Empieza compartiendo más información. Pide a los demás ayuda con cosas que normalmente harías por tu cuenta. Apóyate en la naturaleza recíproca de las relaciones saludables y ábrete a la otra persona para así construir una conexión. Si mantienes una relación con alguien que tiene problemas de apego, en lugar de aceptarlo, abórdalo. Dile lo que estás observando. Puede que incluso no esté de más compartir tu hipótesis acerca de la conducta de la otra persona. Si no dices lo que piensas, la relación seguirá sin ser saludable, a no ser y hasta que se traten los problemas subyacentes. Si la persona con quien tienes una relación ha sufrido algún trauma, no intentes solucionarlo tú. Dile lo que ves y derívalo a un profesional de salud mental. Preguntas para reflexionar. ¿De qué maneras ha influido tu trauma en tu capacidad para establecer límites? ¿Qué palabras puedes usar para tranquilizarte y decirte que no pasa nada si implementas los límites y las expectativas que necesitas para sentirte seguro?